Continuamos con las presentaciones. Ahora viene un sponsor también que ha trabajado con nosotros los Digital Bank de Chile y de Argentina. Yo los quiero dejar con ustedes a José Manuel Casas de Telefónica, hincha del Barça, me dijo. Así que doble aplauso porque hay que estar muy contento con el partido de ayer. José Manuel, un aplauso grande, bienvenido a Digital Bank. ¿Del Barça de verdad o del Real y te cambiaste al Barça? No, muchas ¿Sí? gracias. Hoy lo puedo decir con orgullo, hasta ayer estábamos escondidos y me decían que yo jugaba al pádel o a cosas similares, pero ahora ya sacando orgullo a pesar de que nos regalaron un penalti, pero bueno, estas cosas ocurren. Sí, tenemos que contar los penaltis del Madrid, van como 13 puntos más en el campeonato, fruto de los regalos de los árbitros, pero bueno. Soy el responsable de la operación de Telefónica aquí en el Ecuador. Soy español, como se nota por el acento. He vivido en varios países de Latinoamérica desde hace, de hecho, 18 años que no estoy trabajando en España. Pero estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes porque yo empecé el e-banking de Banco de Santander en el año 96. Ese año empezamos el e-banking y empezamos el email en el banco. Por las caras de algunos que veo, algunos no habían nacido, pero les cuento que en el año 96 en Banco Santander no teníamos email y ese año empezamos. Pero nunca me invitaron a una charla como esta, con lo cual he tenido que cambiarme de sector para ser apreciado. Esto, ¿vieron lo del profeta en la tierra? Bueno, esto me recuerda más o menos a lo mismo, ¿no? Les vengo a hablar un poquito de la revolución del Big Data, de lo que es la revolución digital y de lo que es el Big Data y lo importante que es para todos nuestros negocios, ¿no? Muy rápidamente, una revolución la encontramos y la reconocemos por varias características, ¿no? Cambia radicalmente el status quo, impacta en toda la sociedad, no solamente en una parte de ella. Y un tema muy importante, es irreversible. ¿Qué es lo que pasa con las revoluciones? Pues pasa lo que pasa con muchas cosas y no quiero extenderme, pero ¿saben el cuento de las ranas en la olla de agua caliente? Pues lo mismo, ¿no? Es muy difícil darse cuenta cuando uno está inmerso en ella. Pero les vamos a poner algunos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, dato científico de cómo cambia el índice de desarrollo social, cuando consigo que esto pase. Me dieron el que no tenía pila, este. Ahora está. Este es el crecimiento del índice de desarrollo social, una especie del PBI global del mundo, ¿no? Cómo va a lo largo de la historia de la humanidad, va creciendo muy levemente, cómo tiene un cambio de tendencia, un cambio de pendiente a partir de la revolución industrial y cómo tiene un brutal cambio de pendiente, de crecimiento, a partir de la aparición de Internet en el año 2000. ¿Vale? Y sigue, fíjense cómo sigue creciendo la curva. Y esta es una fotografía que ustedes probablemente hayan visto en algunas ocasiones, pero me voy a fijar además en otro aspecto. La diferencia entre la fotografía de la izquierda y la fotografía de la derecha, las dos son dos fotografías de la plaza de San Pedro en el momento en que estaban los fieles esperando a la elección del Papa. La primera del Papa Benedicto XVI, la segunda del Papa Francisco I. ¿Cuál es la diferencia que uno observa? Lo que observa es que en la fotografía de la derecha aparecen unas lucecitas que no son velas, las velas estaban inventadas hace algunos siglos y podían tenerlos también los de la izquierda, son cámaras de fotos, son teléfonos celulares haciendo fotografías, son tablets, y uno dice, la primera reacción es, desaparecieron las cámaras de fotos. De hecho, Kodak, el gran monstruo, que no voy a hablar de eso ahora, pero es una historia bien conocida, desapareció y hoy se dedica a imprimir flyers para pymes, más o menos, ¿no? Que es lo que se reinventaron hace poquitos años atrás, ¿no? Pero esa no es la gran diferencia que hay entre una y otra. Para mí la gran diferencia está en el empoderamiento y en la masificación y en la democratización, en este caso, de la creación de contenidos. Esta para mí es la fotografía que debería poner en alerta a todas las empresas de medios de comunicación del mundo. ¿Por qué? Y lo hice en una charla que daba parecida a esta hace un par de años en este evento que hacemos en todos los países, que se llama Campus Party. Recientemente había fallecido Robbie Williams. Entonces le pregunté a todos los que estaban allí, que eran unos 200 personas de otra edad, ¿vale? Eran prácticamente estudiantes de secundario y estudiantes universitarios, cuántos se habían enterado por la radio, por la prensa o por la televisión. Y dos levantaron la mano, más o menos de mi edad. El resto todos se habían enterado por Twitter, por Facebook, por un WhatsApp de un amigo. Y eso es lo que ocurre con esto. Esto es, la tecnología ha masificado, ha empoderado, digamos, a las masas, incluyéndonos, ha democratizado el acceso a un montón de cosas.
Y hoy tiene más credibilidad, y hay ejemplos a miles, pero voy a poner uno solo, hoy tiene mucha más credibilidad lo que te puede decir una de esas personas que está en la plaza de San Pedro observando los acontecimientos que lo que puede decir la CNN. Esto es muy importante, el cambio del poder, de la balanza de poder de lo que ha ocurrido gracias a la revolución digital, ¿no? Y esto es muy importante, esta democratización del acceso a las nuevas tecnologías ha eliminado o ha disminuido tremendamente muchas barreras de entradas de sectores como el nuestro, como el de ustedes, ¿vale?, que teníamos anteriormente protegidos. Y a veces lo teníamos por un montón de cosas que nos permitían las barreras de entradas, por una inversión grande de capital, por una regulación, como es su caso, importante. Pero yo les cuento lo que está pasando con las regulaciones, ¿no? La regulación, hay una foto que siempre muestro en unas charlas de estas, que es los taxistas de Madrid con pancartas diciendo eliminen a Uber. Y es una cosa muy sorprendente porque el taxista de Madrid, que es igual que el taxista de todos lados, no es un perfil especialmente tecnológico, ¿vale?, ni una edad de millennial, probablemente. Están hablando de Uber. ¿Por qué? Porque Uber es su competencia. De momento, en España al menos, la han conseguido parar. Pero ¿cuánto duran las barreras tecnológicas? No duran nada, no duran nada. Entonces, al revés, mi recomendación es toda la contraria, es aprovechemos las barreras de entrada que en este momento nos da la regulación para construir una ventaja competitiva que nos haga ser competitivos en un momento en el que dejarán de existir estas barreras. Por entrar de lleno en lo que es el Big Data y la revolución digital. El Big Data no tiene ningún secreto. Cuando yo me dedicaba a estudiar esto, que me dediqué 3 años de mi vida, se llamaba Análisis Estadístico Multivariante, pero como no es cool el nombre, luego lo cambiaron por Big Data, pero es más o menos lo mismo. En toda la historia de la humanidad, hasta el año 2003, se generaron 5 exabytes, que igual no viene al caso, pero bueno, es una cantidad inmensa de datos. No le llamo de información, le llamo de datos, ¿vale? En el 2010, esa misma cantidad de información, recuerdo, en toda la historia de la humanidad, hasta el año 2003. En el año 2010, esa misma información se producía en 2 horas. Y en el año 2015, toda esa cantidad de información se producía solamente en 2 minutos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a esto que probablemente conozcan, que es qué es lo que ocurre en 1 minuto de la vida en Internet. Ocurren muchas cosas, ¿no? Pero ocurren pues que hay 21 millones de WhatsApp que se mandan en 1 minuto, ¿vale?, que es más o menos unos 350.000 por segundo. Hay $200.000 que se transaccionan en Amazon, ¿vale? Hay 38.000 horas que se están escuchando en Spotify, 14 canciones subidas por minuto en el mundo. Entonces, de vuelta, y me vuelvo a la fotografía de la Plaza de San Pedro. Eso es lo que ocurre cuando empoderas a 3.500 millones de humanos, que hoy son los que tienen en sus manos un celular, y suben y transaccionan contenidos. Eso es lo que ocurre, que efectivamente se produce esta revolución de los datos. Y para entrar de lleno en qué les afecta, un tema que quería contarles, que es cómo se puede utilizar esto en la banca. Y tenemos 2 ejemplos de banca, uno que hemos hecho Telefónica con BBVA en España y otro que hemos hecho directamente aquí. Pero lo importante es entender que Big Data son muchos datos muy variados a una velocidad inmensa. Y uno puede decir, pero es que me siento perdido en esto. Sí, se siente perdido, pero... Y de vuelta, esto no es completo, no me da la visión, la picture completa, el perfil completo de mis clientes, de mis usuarios. Es cierto, pero el Big Data son aproximaciones sucesivas, va mejorando cada vez más el perfil. ¿Vieron cuando entran en LinkedIn que dice, tienes el perfil a un 60%? Pues es más o menos lo mismo, es con el tiempo ir mejorando los perfiles de nuestros clientes. Este caso es un caso, y además verán que los 2 casos son como muy simples, de esos que uno dice, wow, ¿por qué no se me había ocurrido a mí antes? Bueno, este es un caso que en el BBVA en España nos decía, oye, esta es la segmentación que hemos hecho de nuestros clientes, ¿no? Es una segmentación muy simple, que es por el valor que el cliente me aporta. El valor en cuenta, pues miro el saldo, miro las operaciones que tiene, miro si tiene hipotecas, miro si tiene fondos de inversión, etcétera, y hago una clasificación ABC para ponerlo fácil, ¿no? Me sale una categoría D de unos clientes que es, oye, tiene un saldo en cuenta de ahorro alrededor de 100 euros, no poseen tarjeta de crédito, alguna de estas características. Algo muy obvio también. Me sorprendía que hubiesen cometido el error tan gordo cuando yo lo veía esto no lo hice yo, porque es obvio, y esto me acuerdo cuando yo estaba en la banca, que
eminentemente los clientes de banca son clientes multiproveedor, ¿no? Generalmente tienes a varios proveedores bancarios. ¿Qué es lo que ocurría? Lo mismo esto. A uno se le ocurrió de nuestro equipo de Big Data en España que si iban a mirar, claro, como tenían todas las direcciones postales de cada uno de los clientes, porque es allí donde les mandaban perdón, el extracto bancario, si iban a mirar las direcciones, podían mirar en el registro catastral, que es perfectamente definido en España, dónde vivían. Y resulta que encontraron a un montón de gente que tenía residencia en zonas donde estaba a 5.000 euros el metro cuadrado de compra. Con lo cual, ¿qué pasa? Obviamente es muy directo. Tenían todos sus ahorros, todos sus fondos de inversión, todas sus transacciones bancarias importantes las tenían en otro banco. Y a esos directamente los catalogaron como cliente A. Algo muy obvio, pero que no habían hecho. Otra cosa no tan obvia, pero también bastante fácil de hacer. Tomaron todos los del BBVA también, tomaron todos los correos electrónicos que tenían de sus clientes y empezaron a ver cuál era el dominio. Todos los que era un dominio corporativo los separaron y los pusieron aparte. Y empezaron a buscar uno a uno no es manualmente, hay unas APIs que lo hacen, uno a uno, esa misma persona en LinkedIn. Claro, en LinkedIn tenía el cargo que ocupaba en esa empresa y con esa información lo que hicieron fue una matriz muy sencilla, ¿vale? En el eje vertical pusieron el tamaño de la empresa, que también es público con la facturación que hace, y en el eje horizontal pusieron el nivel de cargo, con lo cual tuvieron un perfilamiento de esos clientes que no tenían idea de quiénes eran al principio, muchísimo mejor del que tenían antes. ¿Vale? Entonces, lo que estoy diciendo con eso es que la variedad de la información, uno cuando piensa en Big Data no tiene que pensar solamente en los datos que él tiene, que su empresa tiene de su cliente, sino en todos los datos que se pueden ir incorporando de otras fuentes externas, ¿no? Caso de estudio, perdón. Caso de estudio aquí en el Ecuador. Una de las cosas que estamos haciendo con algunos de los clientes, con algunos de ustedes que lo sabrán, es justamente medir, oye, ¿dónde puedo abrir una nueva sucursal bancaria? ¿Dónde puedo abrir un nuevo cajero automático? Porque esto, al final, pues es lo que ocurre siempre. Cuando haces la inversión es muy difícil luego cambiarla. Aparte de pedir los permisos, contratar los alquileres, etcétera, luego es muy difícil. Tienes que hacer una inversión inicial que luego es muy difícil cambiarla. Perdón. ¿Qué es lo que les dijimos? Y estamos trabajando con algunos de ustedes, como decía. Lo que dijimos es, la información que las operadoras celulares tienen de los clientes es muy amplia. Es casi tan importante como que los bancos son los dos sectores que eminentemente tienen más información de sus usuarios, al menos hasta la aparición de las Google, Facebook, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es, vamos a ver, y parte de esta información de lo que tenemos es dónde está cada uno de nuestros usuarios en cada momento de su día. Yo creo que algunos se está poniendo rojo en este momento, no se preocupen, lo tenemos todo con un algoritmo anonimizado y agrupado. Nos hemos autoimpuesto las normas de protección de datos que hay en España, porque aquí todavía la ley es laxa, ¿vale? Y estamos autorregulándonos, porque ya saben lo que pasa cuando uno no se autorregula, que luego viene el regulador con ansias de revancha y te regula todo lo que no te reguló los últimos 15 años. Con lo cual, nos estamos autorregulando con eso. Y entonces lo que estamos haciendo es datos anonimizados y datos agregados. Es decir, si no tenemos más de 25 datos por cada una de las radiobases, de las localizaciones, no damos información, no la utilizamos, digamos, ¿no? Bueno, pero entonces con eso sabemos perfectamente dónde vive la gente, ¿vale? Más allá de lo que pone el registro civil. ¿Por qué? Porque un celular que está siempre enganchado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana en un mismo sitio, tienes una alta probabilidad de que viva allí. Todo esto es una cuestión de probabilidades. ¿Es 100% cierto? Nunca es 100% cierto. Esto se llama estadística multivariante, insisto, más cool, Big Data, ¿vale? Entonces, es pura probabilidad. ¿Sabemos dónde trabaja? Cuando está entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, aproximadamente siempre en el mismo sitio, también. ¿Sabemos qué hace los fines de semana? Lo sabemos. Insisto, está todo anonimizado, no sabemos lo que hace cada uno de ustedes, ¿no? Por suerte, tampoco saben lo que hago yo. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que dijimos? Vamos a ver, Banco X, no voy a decir nombres, son clientes nuestros acá, ¿no? ¿Cuáles son los cajeros que funcionan? Hazme una clasificación de los cajeros ABC, para ponerlo fácil. Y lo que voy a hacer es perfilar qué tipo de clientes tienes durante el día a determinadas horas, ¿vale? Qué gente vive por alrededor, en función de cuáles son los que funcionan A y los que no funcionan C. De manera que lo que te voy a dar al final es, busca localizaciones similares con perfiles similares a esto y evita localizaciones con perfiles similares a esto. Como ellos tampoco tienen esa información, lo que hago es yo te doy
Localizaciones, dime dónde. No, quiero en la ciudad de Guayaquil. Bueno, pues en Guayaquil te digo localizaciones que se parecen a los perfiles de gente que tienes en los cajeros que te funcionan, en los tipo A, y te digo localizaciones que tienen tipo de gente, insisto, tanto por el día como durante la noche, que se parecen a los que no te funcionan tipo C. Y entonces con eso, pues bueno, están creo que haciendo un buen trabajo. De vuelta, ¿esto es absolutamente, funciona siempre? No, es una herramienta de minimización del riesgo de la inversión que tienes que hacer cuando abres un nuevo cajero automático o una nueva sucursal. Y para terminar, es muy importante esto. En la revolución digital, esto lo sabemos, esto es la típica frase de siempre de reinventarse o morir, pero lo que les digo es, esto va mucho más rápido de lo que parece. Y las barreras regulatorias son barreras que terminan cayendo siempre, 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 siempre. Y si no, miren el ejemplo de Uber o miren el ejemplo de cualquiera de los de la economía colaborativa. ¿Conocen a gente que tenga una agencia de viajes todavía? Murieron las agencias de viajes. Verás, viendo las caras de algunos ya creo que ni los conocieron. Cuando nacieron ya no existían, ¿no? ¿Vale? Agencias matrimoniales. ¿Se acuerdan que había gente que se dedicaba a agencia matrimonial? No existe, existe Tinder, no existe las agencias matrimoniales. Te perfila mucho mejor que la agencia matrimonial y el acceso es mucho más amplio y mucho más rápido, ¿no? Piensen en una cantidad de negocios que han desaparecido en los últimos años justamente por la masificación o, por, mejor dicho, por la democratización del acceso a la tecnología, que ha hecho caer todas las barreras de entrada que protegían determinados sectores. Muchas gracias por su atención, ha sido un gusto. Muchas gracias. No te vayas, José Manuel. Te queremos hacer entrega de un reconocimiento muy bueno a tu presentación. Te vas con el agua. Muy bien, un aplauso grande, el reconocimiento. Nos van a tomar la foto.